there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Buen día a todas y todos. Gracias por darle play a este episodio en el que vamos a hablar de un tema que personalmente nunca le di mucha importancia e incluso me parecía bastante banal hasta que viviendo y viajando en el extranjero me di cuenta del alcance que habían tenido las telenovelas en países como Rusia, Polonia, Indonesia. Conocí chicas en Asia que se llamaban Gaby por Gaby Hispanic, compañeras de Croacia que hablaban español por las telenovelas y una vez en la frontera de Croacia, al ver mi pasaporte, la oficial, que no hablaba nada de español, me miró sorprendida y dijo, México, RBD, y me pareció súper extraño. También empecé a considerar las telenovelas como un recurso cultural importante cuando mis compañeras eslovenas me preguntaban, ¿y en México todos viven en vecindades? Con el tiempo dejé este asunto un poco de lado hasta que con el podcast empecé a meterme en el tema de estudios de moda, moda latina, empecé a hacer un diplomado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y ahí conocí a Edward Salazar, sociólogo experto en estudios culturales y por supuesto la mejor persona para hablarnos de este tema y que además tenemos el gusto y el honor de tenerlo como invitado el día de hoy desde Colombia. Bienvenido, Edward, y muchas gracias por colaborar con nosotros en esta conversación. Hola a ti y a todas las personas que nos escuchan. Soy seguidor también de tu trabajo desde este espacio del podcast, así que estoy muy contento de hablar, como tú le decías, de un fenómeno que a veces pareciera extraño, innecesario, trivial, pero que en últimas revela un montón de tensiones sociales, estéticas, culturales de América Latina y que también tiene una repercusión, como tú lo dijiste, a nivel global. Sí, y bueno, vamos a dar un poquito de historia y de contexto. Es irónico que las telenovelas, una de las exportaciones más exitosas de América Latina, se hayan originado en lo que hasta hace algunos años era su sociedad más cerrada, Cuba. Pero de hecho, la pequeña isla-nación desempeñó un papel vital en el lanzamiento del género. A finales del siglo XIX, Cuba todavía era una colonia española y los cigarros eran una exportación lucrativa. Allí muchos trabajadores leían novelas por entregas durante las tediosas horas de llenar, enrollar y dar forma a las hojas de tabaco. Casi todos los libros eran traducciones al español de novelas del realismo social europeo, Los Miserables de Víctor Hugo, Le Père Goriot de Honoré de Balzac e Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Con los albores de la era de la radio, el melodrama serializado pronto se cambió a ese formato y se hizo muy popular. Era solo cuestión de tiempo antes de que la radionovela se expandiera a los reinos visuales y los exiliados de la Revolución cubana ayudaron a transformar el floreciente gusto por las novelas por entregas en la telenovela moderna. Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, muchos productores, directores, actores y escritores cubanos se dispersaron por Argentina, Brasil, Colombia, México, Venezuela y otras partes de América Latina. Fue un periodo de efervescencia cultural en toda la región. Después de un periodo de empujones, Televisa en México, Venevisión en Venezuela y Globo TV en Brasil surgieron como los principales productores de telenovelas.
Durante la década de 1960, las novelas comenzaron a reclamar los primeros lugares en las estaciones de televisión nacionales. Reemplazaron a las películas y los programas de televisión estadounidenses importados, convirtiendo a grandes sectores de la población en espectadores dedicados. Muy interesante el contexto que tú presentas desde Cuba, como muchos países, desde esa herencia y herida colonial, producto de la invasión española y en general europea. También se importan muchos productos de orden narrativo. Habría que pensar y ubicar primero el origen de las telenovelas en, por ejemplo, el melodrama español. Cuando uno incluso revisa con esos ojos melodramáticos obras de la literatura como El Quijote de la Mancha, te vas a encontrar que dentro del Quijote, como hay novelas dentro de novelas, muchas de ellas tienen ese tono melodramático que se desarrolla a partir de personajes exagerados, llorosos, enamoradizos, que buscan un amor que no les corresponde en términos de clase social y muchas otras cosas. Y también en las tradiciones de las novelas por entregas que circulaban, por ejemplo, en la prensa, en diferentes periodos de la historia, tanto en Europa como en Latinoamérica. Es decir, pequeñas prensas, novelas que poco a poco se iban transmitiendo en ejemplares de la prensa hasta que la audiencia tenía una entrega completa. Entonces, fíjate cómo esta idea capitular de la novela y luego pues heredada de la telenovela puede rastrearse desde ese melodrama, por un lado, por otro lado, desde esas novelas por entregas, pero además por una suerte, digámoslo así, de estética y de sensibilidad cursi, también muy heredada, no únicamente, de la tradición española. ¿Sí? Esa cursilería habla como de esa exageración de lo sentimental en donde ciertos recursos se vuelven importantes para la narración. Yo recuerdo, por ejemplo, en El Quijote la importancia de las cortinas. A ver, los personajes se hacían detrás de las cortinas para escuchar una historia y a partir de ese chisme o de ese secreto se sabía algo de otro personaje o se sabía lo que la gente opinaba de uno al estar escuchado en las cortinas, ese como la cortina como el velo de la verdad. Y muchos de esos recursos se heredan de largas tradiciones melodramáticas, por como insistir en esa idea. Eh, y también en otra cosa que tú mencionas muy bonito de, lo de ese nacimiento en Cuba, y es que las telenovelas y en general ese entretenimiento empiezan a llenar unos vacíos en la vida cotidiana. Las ves mientras trabajas, las ves mientras cocinas, las ves mientras estás haciendo una labor doméstica, productiva, improductiva, y esa telenovela va llenando esos espacios con una sensibilidad que pues empieza a conectar con temas tan importantes y transversales como el amor y la muerte, que son dos de los grandes temas de las telenovelas. Así es, y es muy curioso cómo, a pesar de tener este origen europeo, pues poco a poco se va haciendo personal y se va haciendo una cuestión de identidad. De hecho, las telenovelas son famosas precisamente por representar todo tipo de personajes latinoamericanos estereotípicos en situaciones complejas y apasionantes que provocan lágrimas, risas y placer a millones de personas. Dependiendo de su éxito comercial, un título podría abarcar de 70 a 200 o más episodios transmitidos diariamente desde el mediodía hasta la noche, incluido el horario de máxima audiencia en la mayoría de las redes de televisión nacional de cada país. Y con cada país, bueno, más adelante vamos a hablar de cómo llegan a muchos otros países, pero cito este dato de un blog español. España, noviembre de 1990. Son las 4 de la tarde y no hay un alma en la calle. ¿Qué ocurre? 8.6 millones de espectadores están pendientes de la boda entre Luis Alfredo y Cristal. La telenovela venezolana cosechaba un 85% de cuota de pantalla. Esas proporciones solo están al alcance de una boda real o de una final de la Champions League entre dos equipos españoles. ¿Esta es la razón por la que nunca te encuentro en la oficina? Mamá, yo te voy a explicar. Vas a explicarme muchas cosas, Alejandro. Como vemos, el género se convirtió en la ficción televisiva más popular producida y consumida en América Latina y el producto audiovisual más exportado desde América Latina al mercado cultural mundial. Es muy interesante pensar
en la posibilidad de agrupación de un sentimiento colectivo que se vuelve cultural, que ha tenido la telenovela a lo largo de su historia. Obviamente hay que conectarla, por ejemplo, con el desarrollo de la televisión en América Latina y más bien la entrada de la televisión paulatina inicialmente a las élites, pues a la gente con poder socioeconómico para tener un televisor en su casa, y luego a la diseminación en todos los sectores sociales y socioeconómicos, de modo tal que hoy tenemos casi que un televisor en todas las casas. El televisor se convierte como en ese agrupador de la familia alrededor de un programa, esto que se sigue en el tiempo, pero ya no solamente de la familia, sino como tú lo mencionas, de un conjunto social más amplio, pendiente de una misma historia y atrapada por una misma sensibilidad. Son muchos los casos de las telenovelas que, como El matrimonio de Cristal y Luis Alfredo, han logrado como ese nivel de receptividad en las audiencias. Por ejemplo, aquí se cuenta la historia de que el entonces presidente, cuando se estaba emitiendo Betty la Fea, estaba muy pendiente del guionista y decirle, oiga, no puede pasar tal cosa en la telenovela, Betty no puede aceptar el soborno de la empresa porque estamos en un momento muy tensionante en unas discusiones políticas sobre la corrupción, sobre el clientelismo, en fin. De modo tal que una novela con una audiencia tan grande también se vuelve una catalizadora de unos valores muy importantes, como por ejemplo las escenas de los matrimonios. La mayoría de las telenovelas contemporáneas terminan con una escena matrimonial, ¿no? De dos personajes que a veces son separados por su clase social. Ella es rica y él es pobre, o él es rico y ella es pobre, y hacen todo un salto, una travesía del héroe, como de una heroína popular latinoamericana desclasada, para encontrar ese amor, primero superando un montón de barreras de clase. Entonces no es en vano y no es menor que las audiencias se encuentren en ese momento que se espera como de gozo y celebración, como cuando, perdonarán la comparación, se padecen o se sufren y se lloran los 7 días de la Semana Santa esperando la resurrección de Jesús, ¿no? Hay una cosa muy bonita ahí de desencontrarse en el otro a partir de una historia que se lee esperanzadora. Sí, al final es una historia que vemos en diferentes géneros, pero que al final sigue más o menos el mismo curso. Así es. Era demasiado tarde para Marimar. Para cuando se enteró de que su padre perdido hacía mucho tiempo quería dejarle su gran fortuna, ya se había enamorado perdidamente de Sergio. El sujeto de su afecto era guapo, joven y rico, y el mismo hombre que la había salvado del lascivo Nicandro. Pero, por desgracia para Marimar, las intenciones de su amante no eran puras. Sergio la estaba usando para vengarse de su propia familia. La saga de Marimar, plasmada en la telenovela latinoamericana homónima, mantuvo a millones de personas en todo el mundo pegadas a sus televisores durante 148 episodios cargados de emotividad. Producida y exhibida originalmente en México en 1994, Marimar se convirtió en un fenómeno global. Ayudó a impulsar a la artista pop mexicana Thalía Sodi, quien interpretó el papel principal al estrellato mundial. En Costa de Marfil se informó que las mezquitas emitieron el llamado a la oración temprano para que una población embelesada no se perdiera un episodio. Cuando Thalía visitó Filipinas, fue recibida por el presidente y atrajo multitudes que rivalizaban con las del Papa. El éxito de Marimar está lejos de ser único. Los relatos del impacto global de las telenovelas latinoamericanas son ahora legión. En la Rusia poscomunista, el éxito mexicano, Los ricos también lloran, se convirtió en el programa de mayor audiencia del país. Aproximadamente el 70% de la población rusa, más de 100 millones de personas, sintonizaban la novela regularmente. Las estrellas de telenovelas latinoamericanas a menudo eran acosadas en aeropuertos en lugares tan distantes como Polonia, Indonesia y Líbano. Es que no me puedo relajar. Vico, tú sabes lo difícil, lo imposible que se ha convertido ser yo. En la Bosnia de la posguerra, diplomáticos estadounidenses intervinieron para asegurar que el programa venezolano Cassandra
pudiera permanecer en el aire en medio de un tira y afloja entre las facciones serbobosnias por el control de los medios. En Israel, la novela mexicana Mirada de Mujer se transmitió con subtítulos en hebreo y ruso para garantizar que los inmigrantes rusos recientes no se perdieran ningún episodio. Y en los Estados Unidos, los programas latinoamericanos se han convertido en los más vendidos en las cadenas en español, que han superado a las cadenas en inglés en algunos mercados importantes como Miami y Los Ángeles. Es interesante pensar que entonces lo que logra Latinoamérica, particularmente en países como, desde países como Venezuela, México, en otros niveles, Brasil y Colombia, es exportar una estética y una sensibilidad. La pregunta de fondo es, ¿qué hace que en Rusia, Serbia, Bosnia, un montón de contextos que tú nos estás comentando, sea también recibida un producto cultural tan específico y aparentemente tan distante en términos culturales? Y lo que es lindo de pensar es eso, es porque hay una sensibilidad y una estética que apelan también a la humanidad de quienes están viéndola indistintamente del lugar en donde se encuentren. También porque, de nuevo, las telenovelas tratan temas bastante cercanos, las clases sociales, el amor, la venganza, los celos, la ira, pero además con un componente muy interesante que tiene la telenovela latinoamericana, y es la ironía, la sátira, el humor, eh, y burlarse, digamos, de una manera muy constructiva y creativa, a veces también negativa y también muy racista a veces y misógina, de un montón de problemas que están latiendo en las sociedades latinoamericanas. Y también porque las productoras, los guionistas, las vestuaristas, todas las personas involucradas en la telenovela también encuentran una fórmula para tener a las personas encarretadas en esa sensibilidad. Por ejemplo, me parece interesante pensar en contextos como el filipino, en donde otro producto cultural también pega muy fuerte, como son los concursos de belleza, los reinados. ¿Qué hay detrás de esa búsqueda de la belleza? ¿Cuál es el fenotipo y el estereotipo del cuerpo vestido y del cuerpo, entre comillas, latinizado, que seduce y cautiva, pero que también genera una imagen un poco exótica y a veces también irreal de lo que es Latinoamérica, de cómo son las mujeres, de cómo son los hombres, de cómo se comportan, porque entonces también esa sensibilidad, digamos que agarran esos públicos, no porque esté revelando una verdad de Latinoamérica o de los países que la conforman, sino también porque está exagerando un arquetipo, y a partir de esa exageración es que también se generan estereotipos de consumo en otros países. Y por eso la pregunta tuya o el comentario de si todos viven en vecindarios, ¿no? Hay algo de eso que se empieza a volver una verdad cultural muy falsa, pero también muy cierta, porque la telenovela al final de cuentas termina educando la sensibilidad de quien la ve. Así es, que tal vez algunos personajes, algunas historias estén llevados al extremo, pero tampoco podemos decir que es completamente falso. O sea, pues sí tienen algo de verdad. Y cuando tú piensas, por ejemplo, en otros productos similares en Latinoamérica, como desde las baladas románticas hasta el tipo de memes que se hacen desde Latinoamérica, hay esa exageración sentimental muy presente, que lo que tú bien dices, no es totalmente es falsa, tampoco es totalmente cierta, pero sí nos revela un pulso de una sensibilidad y un tacto emocional. Sí, y bueno, por salirme un poquitito del tema, es muy curioso como no solo las telenovelas, pero también otras cosas como los géneros musicales encuentran acogida en países como Turquía. Yo me acuerdo que hace algunos años tuve la oportunidad de viajar y, o sea, había momentos en los que se me olvidaba que estaba en Turquía porque en todas partes había reggaetón, había bachata, y yo digo, pero estas personas no entienden lo que dice la canción, pero se sienten tan cómodos
que en cierta forma es como si se creara un pequeño Latinoamérica por ciertas cosas en países que son súper alejados, pero estos elementos en cierta parte nos unen o nos hacen sentir identificados por ciertas cosas, porque a lo mejor compartimos un contexto social o político similar y entonces esos al final se vuelven puntos de encuentro. Y recordar también, a propósito de lo que dices, que las telenovelas están muy emparentadas con la música latinoamericana. Juan Gabriel y Abrázame muy fuerte, la canción da título a la telenovela o la telenovela a la canción, Vicente Fernández, Pandora, Amanda Miguel, es decir, siempre las telenovelas están musicalizadas con la misma sensibilidad, eh, kitsch un poco, cursi y melodramática, con las que las canciones están edulcoradas, es decir, hay un correlato y ahorita cuando hablemos de la moda y el vestir vamos a ver también, es como eso se expresa en términos de colores, siluetas, etcétera. Así es. Y bueno, hasta ahora hemos mencionado algunas novelas viejitas, pero también hay títulos recientes como Café con aroma de mujer y Betty la Fea, que bueno, no son muy nuevos, pero para muchas personas son nuevos porque Betty la Fea, al menos en México, lleva mucho tiempo siendo como estando en el top 5 de audiencia. Y estos han establecido nuevos referentes del género porque se han emitido y adaptado en más de 77 y 84 países respectivamente. La trama de estos programas se divide en diferentes líneas argumentales, aunque suele centrarse exclusivamente en innumerables desgracias que impiden la unión sentimental legítima de la pareja protagonista, preferiblemente de clases sociales distintas. Para mí, yo creo que hay otras características de las novelas que no están escritas en ningún lado, pero que no pueden faltar, que es la embarazada que se cae de las escaleras y la villana que se le desfigura la cara. Eso es así como del checklist de las telenovelas. No sé por qué, pero incluso he llegado a ver telenovelas coreanas, que no sé si sea correcto llamarlas así, pero tiene exactamente los mismos elementos. Em, Luego, la narración avanza de forma lineal y la mayor parte de la puesta en escena se sitúa en espacios domésticos, de aquí que uno también se da cuenta de, viven en vecindades o viven en mansiones, o sea, esos son como los dos opuestos que siempre aparecen. Y la mirada fundamental de la cámara de televisión, tres cámaras que alternan tomas, se basa en gran medida en los primeros planos para amplificar las expresiones faciales. Este tipo de preparación coreográfica le da un estilo estético peculiar a este género. Me gustó mucho lo que mencionas de no puede faltar la embarazada que se rueda por las escaleras, porque a uno también le da la idea siempre de lo que va a pasar. Pero lo interesante es que a pesar de que los recursos vuelven y se usan, conforma más un género sólido y reconocible que por ello no afecta las audiencias. La cachetada, ¿sí? Que además en cada nueva producción va escalando, entonces en las primeras es una cachetada, pero en la telenovela que venga en 3 años ya hay patada voladora, pero en la siguiente que ya no hay solamente cachetada y patada voladora, sino caída de un sexto piso y bueno, toda la exageración, porque ese es uno de los componentes fundamentales. O sea, ¿qué le puede pasar más malo al personaje? Además de está pobre, está embarazada, esto en unas circunstancias no deseadas, se enamoró de la persona incorrecta, etcétera, luego se rodó por las Conocer a su escaleras. mamá. Exacto, y cuando se roda por las escaleras se le cae un dije y resulta que ese dije era el que la iba a salvar de la pobreza, pero lo perdió. Entonces siempre es como llevando al extremo esas situaciones, por un lado, pero por el otro lado, esto, hay otra cosa que tú dices de la linealidad que es cierta, pero también el secreto de la telenovela siempre radica en un evento del pasado, que está oculto, ¿sí? Si no está ese secreto que luego es importante develar, la telenovela no se termina de desarrollar. En el caso de Paola y Paulina Bracho es la usurpación de las identidades, en el caso de Café con aroma de mujer es el hecho de que Carolina Olivares está usurpalantando la persona de una ejecutiva cuando en realidad es una persona campesina, una mujer campesina. En Betty la Fea el secreto es, pues por supuesto, el desfalco de la empresa, ¿sí?
En Marimar el secreto es que verdaderamente no es pobre, sino que es rica y etcétera. Y siempre ese secreto hay que cuidarlo y para cuidar ese secreto es que se llega a todas esas cosas, a tirar por las escaleras, a amenazar de muerte, etcétera. Y con el tema de las clases sociales hay algo muy interesante. Jesús Martín Barbero dice a propósito de la telenovela latinoamericana que es un espacio muy interesante porque permite el encuentro entre las clases sociales. Es un lugar en el cual las clases pueden dialogar y se encuentran a partir del conflicto. Eh, Empleadas domésticas, jardineros se casan con la gente de la élite resulta que es hijo o hija de una persona empobrecida y todos los mezclas posibles de esos entramados de clase social. Siempre hay un conflicto, pero también hay una mezcla, que es muy interesante de pensar, sobre todo en una sociedad latinoamericana que en la vida real de la espacialidad de las ciudades, por ejemplo, se vive tan fuertemente esas barreras de clase. Lo que no pasa en la telenovela es que parece que no hay clases medias, como tú bien lo dices, o se vive en la vecindad, o en el barrio pobre, o en la favela, o se vive en la mansión, o el edificio, pues, con apartamentos de 500 metros cuadrados en adelante, pero no hay nada en el medio, ¿sí? Y esas personas que aparecen en el medio solo aparecen representadas como sujetos que trabajan. ¿Sí? O sea, van a una empresa, son el portero, son la secretaria, son la ejecutiva de cuenta, el ingeniero de sistemas, etcétera, pero no aparecen, solamente es la polaridad porque la telenovela vive de ese extremo. Pero lo interesante de la telenovela es que de nuevo todo eso genera una estética. ¿Sí? No es solamente un adorno para aumentar en la tensión dramática, porque la telenovela es en sí misma dramática, sino es para generar también un tipo de estética que se traduce en como en esa idea de que el amor, que también es un poco tóxica, o que el amor romántico se gestiona a través de los extremos dramáticos en los cuales alguien sale herido, en muchas formas, físicas, sentimentales, económicas y demás. Todo, o sea, toda esta estética es vista y es comunicada y es acogida y es incluso aprendida por los más de 2.000 millones de personas en todo el mundo que ven telenovelas. Para bien o para mal, estos programas han alcanzado un lugar prominente en el mercado global de la cultura y su éxito ilumina uno de los canales secundarios de la globalización. Para quienes se lamentan de que Hollywood o la industria televisiva estadounidense dominan y definan la globalización, el fenómeno de las telenovelas sugiere que todavía hay lugar para lo inesperado. De hecho, el éxito de las telenovelas a menudo se celebra como un ejemplo de imperialismo cultural inverso. Las telenovelas siempre fueron distintas de las soap operas estadounidenses y la mayoría de los observadores ahora las ven como híbridos culturales. El contexto en el que se desarrolla este romance, la intriga y la belleza de las telenovelas es muy distinto al de las Estados Unidos. Es el viaje, son las luchas, son los obstáculos. ¡Tú no puedes estar sin mí, sin mi belleza! Y a menudo esos obstáculos son la pobreza, el conflicto de clases y la inestabilidad institucional, algo que las telenovelas estadounidenses ignoran. De hecho, una de las principales teorías acerca del éxito principal de las novelas es su comodidad con personajes, lo que decíamos, que son ricos y a veces incluso son pobres. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Para ellos es muy fácil. El lugar de la mujer luchadora en particular, aquí en México le decimos la mamá luchona, es una trama muy trillada de telenovela. Simplemente María, una telenovela clásica que ha sido rehecha en varios países de América Latina, presenta a una niña pobre del campo que llega a la ciudad y lucha por ganarse la vida como costurera. Ese enfoque no sorprende dada la pobreza endémica entre las mujeres latinoamericanas. La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. Casi la mitad de los 90 millones de personas en los hogares encabezados por mujeres de la región viven en la pobreza. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de pasar por momentos difíciles y es más probable que constituyan los más pobres de los pobres. En las áreas urbanas, el 48% de las mujeres carecen de ingresos propios, solo el 22% de los hombres los tienen.
Y así, personajes como María a menudo son condenados por los guionistas a vivir en la pobreza más extrema hasta que un repentino giro del destino los devuelve al lugar que les corresponde. En muchos casos, este giro viene en forma de una herencia inesperada que todavía se ve como la forma de enriquecerse en la mayoría de los países de América Latina, por no decir la lotería. Hay una cosa además muy interesante de qué le pasa, y ya para centrarnos en el campo del vestir y de la moda, a ese personaje. Por supuesto, una de las definiciones más tradicionales y no por ello únicas, pero sí muy sólida de la moda es su capacidad aspiracional, la capacidad de representar la clase social a partir de las elecciones estéticas. Los grandes diferenciadores de clase en las telenovelas, además de la mansión y del barrio, son la ropa. La ropa de las personas de las élites está en las telenovelas también. Primero, influenciada por las tendencias globales de las casas de moda. Asimismo, uno entonces puede ver cómo en las telenovelas de los años 80, ¿cierto? Pululan los trajes con hombreras, los colores eléctricos, si estamos hablando de personajes juveniles, y de los 80 hacia los 90 la estética, por ejemplo, de la respetabilidad de la chaqueta tipo tweed de Chanel, ¿sí? Las perlas, muchos accesorios de esa naturaleza que representan ese estatus de clase. Y uno de los viajes que hace el personaje, sobre todo el personaje de las mujeres, es un viaje hacia la moda. De vestirse como se viste una persona empobrecida, ¿cierto? O trabajadora, empieza a vestirse como una persona que hace parte de una clase ociosa, o que vive en el club, que es esposa de no sé quién, o de una mujer en telenovelas un poco más cercanas al siglo XXI, que trabaja y que se hace a sí misma. ¿Sí? Y es también interesante ver ese viaje a partir de la ropa. Todas las Marimars, todas las de Thalía muestran siempre ese viaje. ¿Sí? Imaginemos entonces a Thalía vestida con su coronita de cartulina negra y el vestido negro de cuello en V y con los guantes de los dedos rotos, que puede ser muy una estética de lo que también Madonna mostró en las pantallas. Hacia Bella Aldama, luego, ¿no? Con el cabello recogido, los aretes de perla, los collares de perla, pero también con unos toques que, además de esa influencia de la moda internacional, empiezan a identificar una sensibilidad latinoamericana en el vestir. Por ejemplo, uno cuando observa las telenovelas de Thalía va a mirar muchos boleros, mangas con boleros, terminaciones en los puños de las camisas o de los vestidos con boleros, mucha presencia de un color rojo muy intenso, unos planos muy detallados donde las o villanas o heroínas son, digamos, exaltadas a partir de cómo están vestidas. Y recuerdo ahí, por ejemplo, uno de los planos de Paola Bracho, que estaba muy reconocida por pintarse los labios de rojo y utilizar ropa roja, que va bajando de las escaleras y le hacen un plano de abajo hacia arriba para mostrar lo bella que está, pero además de lo bella que está, de cómo esa forma y esa estética la exalta por encima de los demás personajes. Pero también habría que pensar una cosa en clave de moda, en esa estética de la heroína o de la villana, y es que también, al igual que ha sucedido, por ejemplo, en Disney o en las películas estadounidenses, las villanas se visten bien, como que hay una asociación desde la frivolidad a acercar a la moda a quienes son malas, a quienes son brujas, como que si hay una cosa estética que la mujer mala sí desarrolla, a diferencia de la mujer más conservadora, de la matrona de la casa o de la esposa de no sé quiéncito, que tiende a ser mucho más recatada. Entonces también es interesante fijarse en ese viaje estético, que en los hombres me parece no necesariamente es tan evidente, pero pues que se podría empezar a detallar, sobre todo en las novelas que, digamos, cuestionan el relato de clase social. Yo las que más conozco en ese sentido son las colombianas, como por ejemplo Pedro el Escamoso, que ya no se trata de un hombre de la élite, sino de un hombre de origen campesino popular, ¿sí? O rural popular, que se viste de una manera contraria y, digamos, fea si se lee en los ojos de la ciudad. Tiene unas botas de montar, unos pantalones remancados, el pelo como terminado en una colita, como en pedacitos de hebras de pelo rizadas, etcétera, como una estética que raya con lo que sería
el buen gusto y el personaje pues no cambia alrededor de la telenovela. O telenovelas como en Colombia también, se me acaba de olvidar el nombre, eh, La Caponera, que es una adaptación del guión de Juan Rulfo del Gallo de Oro, donde una de las cosas que más me interesa es que es de las pocas telenovelas en donde no hay necesariamente ricos y pobres, o el contexto de la telenovela no es la ciudad, ¿sí? Sino otros escenarios en donde ya las preguntas son distintas y por supuesto la estética es distinta. Y también habría entonces que resaltar ahí, por ejemplo, en el caso de las telenovelas venezolanas y en eso que es tan propio, cómo se conectan las decisiones de los estilistas, de las estilistas, de los diseñadores de vestuario, primero con un lenguaje muy teatral de la moda, digamos porque muchos diseñadores de vestuario en América Latina vienen o trabajan al tiempo en el mundo del teatro, porque los colores para la televisión también tienen otra textura, pero lo que quería anunciar en el caso venezolano es esa estética, digamos, de una mujer sensual, ¿sí? Curvy, que, digamos, demarca la cintura y, digamos, hace énfasis en las caderas, las nalgas o los senos, y que se conecta con unos relatos de belleza hegemónica que se ven también en las tiendas de moda, en cómo se patrona en el diseño, digamos, de las marcas locales latinoamericanas y, por supuesto, en los concursos de belleza, y pensar eso como la telenovela pasa la frontera del televisor y también, digamos, informa la vida cotidiana, ¿sí? Uno podría pensar que porque el cierto sector de mujeres latinas se viste como se viste, es importante pensar en la herencia y en la educación visual de las telenovelas. Sí, 100%. Ahorita que mencionabas el personaje de Pedro, pensé que como en todos los personajes que en, en las novelas son cómicos y entonces también tienen su código de vestir, que a lo mejor es como wannabe, como los ricos, pero es obvio que no, y entonces me recuerda otra vez un poco al Quijote, o sea, que siempre es como que tratando de emular, pero es como que they try so hard que se ve muy grotesco, entonces es muy gracioso y también yo creo que eso es muy, o sea, hace del personaje que sea muy característico con solo verlo. Las tramas que se basan en tales cambios de fortuna como haciendo este viaje resuenan en culturas acostumbradas a la incertidumbre económica. América Latina es una de las regiones económicamente más volátiles del mundo. La historia de Argentina brinda amplia evidencia de que perderlo todo es una preocupación persistente, incluso en sociedades relativamente acomodadas. Durante la crisis económica de ese país en 2001, la mitad de la población se acostó como depositantes bancarios de clase media y se despertó casi en la indigencia. En este entorno, las personas rara vez encuentran ayuda del gobierno o del sistema de justicia. Esta debilidad institucional en muchas partes de América Latina puede explicar por qué los temas de ley y orden, tan populares entre los televidentes estadounidenses, tienen un atractivo limitado en el extranjero y nunca se arraigaron en las telenovelas. Si bien las novelas a menudo se basan en las duras realidades de la vida en partes de América Latina, sus argumentos generalmente se convierten en cuentos de hadas sentimentales. Los finales felices son casi seguros, como las bodas. La emoción y el melodrama del género plantean la pregunta de si son algo más que distracciones para los desafectos. Las telenovelas soportan críticas fulminantes de las élites latinoamericanas que a menudo se avergüenzan de verlas como una de las exportaciones culturales más exitosas de la región. Sin embargo, condenar el género en su conjunto pasa por alto el tipo de producto personalizado en el que se ha convertido. A medida que se intercambiaron y vendieron guiones y plantillas en América Latina, entraron en juego los gustos y las tolerancias locales. Con el tiempo, los productores nacionales desarrollaron sus propios estilos distintivos que se apartaron o modificaron las líneas argumentales tradicionales. Las novelas mexicanas se hicieron conocidas por su melodrama. ¿Qué haces besando a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita.
Las novelas brasileñas se inclinaron hacia un realismo social contundente e incluso abordaron temas sociales polémicos como la biotecnología, el sexo, el consumo de drogas y las relaciones étnicas. Era un estilo que no siempre fue bien recibido en otras partes de la región. La vanguardista novela de Globo TV Ángel Malo pasó por una limpieza profunda antes de aparecer en las pantallas de un Chile mucho más conservador. Además, nos hace pensar ese matiz en la necesidad de recordar que América Latina es una agrupación política, histórica, estratégica también, pero no se trata de ninguna manera de una masa homogénea, sino que las relaciones políticas, culturales, las formas y las sensibilidades de cada país también hacen que el público y las audiencias reaccionen de maneras activas ante las telenovelas. Tanto los guionistas como tú muy bien lo acaban de mencionar, tienen que también darse a la tarea de comprender esa temperatura social y cultural del contexto en el que hablan, como las audiencias también reaccionan de maneras muy activas a lo que están presentando las telenovelas. De hecho, una de las razones por las que en muchos países existen, ¿cómo se llaman? Los defensores del consumidor del televidente, los canales, los programas que, digamos, reciben las quejas de las teleaudiencias, como los, digamos, en términos de defensoría, es porque las personas tienen un consumo activo de esas telenovelas y se generan opiniones que a veces son rechazadas porque en el contexto social de un lugar pues no son muy bien recibidas. Por ejemplo, ello se nota incluso dentro de los propios países cuando las telenovelas tienden a representar dramas de orden regional, es decir, que acentúan las diferentes diferencias culturales entre, por ejemplo, los centros de los países y las regiones costeras, unos grupos étnico-raciales versus otros y generan también, digamos, esas lecturas múltiples de cómo son percibidos. Entonces nos recuerda también, siguiendo de nuevo a Jesús Martín Barbero, que la producción y el consumo de las telenovelas y en general de la televisión no se trata de ninguna manera de una acción pasiva, sino que se trata de una acción activa que responde a las complejidades del contexto y a los gustos y a la voz de las personas que las observan. A medida que las cadenas latinas alcanzaron su punto máximo en las décadas de 1960 y 1970, comenzaron a exportar contenido a la creciente y relativamente próspera población latina de los Estados Unidos, los hispanos más ricos del mundo. La cadena estadounidense Univision, por ejemplo, ha importado cientos de telenovelas de México, Brasil, Colombia y Venezuela. Solo en 2004 pagó 105 millones en derechos de licencia a la cadena mexicana Televisa. Por su parte, Globo TV de Brasil ha exportado decenas de novelas a cadenas en Portugal. Culturalmente, el éxito de las telenovelas latinas entre las comunidades de habla hispana y portuguesa no fue sorprendente, pero lo que sucedió a continuación fue un giro digno de un guión de telenovela. De alguna manera, los melodramas, a menudo ridiculizados, salieron de sus zonas culturales y corrieron por todo el mundo. Porque entre ser y no ser, yo soy. Cuando cayó el comunismo, los ejecutivos de televisión de Europa del Este y la antigua Unión Soviética se enfrentaron a una crisis. Durante décadas, girar el dial de la televisión les brindaba a los televidentes nada más que programación aprobada por el Estado. En otras palabras, no tenían programas que a la gente realmente le gustara ver. Estas antiguas redes controladas por los comunistas tampoco tenían los presupuestos para comprar programación estadounidense o europea al por mayor. Los realizadores de telenovelas vieron aquí una oportunidad. Los productores de telenovelas fueron lo suficientemente visionarios como para ofrecer muy buenas ofertas a las estaciones de Europa del Este. Estas emisoras no tenían dinero y las empresas latinoamericanas fueron las primeras en ayudarlos a comenzar. No me dejas otra alternativa, Carlos. La calidad era relativamente alta dado el precio. Las telenovelas, después de todo, atraen a los mejores talentos de América Latina. En lugar de ser un constructor de currículum, como es el caso de las telenovelas estadounidenses,
un anuncio de telenovela es a menudo la cúspide de la carrera de un actor latinoamericano, y los temas recurrentes, salir de la pobreza, hacer frente a las dificultades económicas, parecían resonar en los países que luchaban por salir del socialismo de Estado. Con la industrialización y urbanización sucediendo rápidamente, con todo el estrés y las tensiones que conlleva en la familia y las relaciones personales, algo producido en Brasil o México podía ser mucho más relevante para los rusos en los años 90 que una comedia de situación estadounidense que era burbujeante y tenía que ver con Los Ángeles. Las telenovelas conquistaron Rusia en cuestión de semanas. Hablando del éxito inicial de Los ricos también lloran, el Moscow Times escribió: cuando comenzó la novela, las calles se volvieron desoladas, las multitudes se reunieron en las tiendas que vendían televisores, los tractores se detuvieron en los campos y las armas se callaron en el frente armenio-azerbaiyano. Sin sudar, Los ricos también lloran superó a la telenovela importada de Estados Unidos, Santa Bárbara, que se transmitió al mismo tiempo en gran parte de Rusia. No murió, pero tampoco se puede decir que está vivo. Europa Central y del Este también cayeron en el encanto de la novela. A Escrava Isaura, Isaura la esclava, telenovela histórica brasileña sobre el comercio de esclavos, recibió los máximos honores en Polonia. En algunos casos, las telenovelas incluso provocaron el activismo cívico. Los habitantes de la ciudad serbia de Kuševo, tan alterados que cruzaron el límite entre la realidad y la fantasía, redactaron una carta al gobierno venezolano defendiendo el caso del personaje principal en el exitoso programa Cassandra. En la República Checa, los restaurantes que no tenían televisores se vaciaron cuando se emitió el programa venezolano Esmeralda. Y aquí me acuerdo que una de mis roomies de Croacia me contó que cuando murió un personaje importante de una telenovela, no recuerdo cuál, las señoras mayores de su ciudad ofrecieron una misa por él. Hermoso. Ese tipo de historias son muy lindas de nuevo porque nos recuerdan que las telenovelas no habitan solamente en la pantalla, sino que hay unas relaciones que se tejen entre el personaje y la persona, de modo tal que la persona se siente vinculada con esa vida. Una de las cosas que logra muy bien la telenovela, y por eso esa capacidad de seguimiento durante extensísimos capítulos y historias que se dilatan y dramas que, digamos, se van dosificando, es la capacidad de generar una identificación entre la persona y el personaje, entre la historia individual y la historia de quien está actuando en la pantalla, pero además de ello, como tú muy bien lo mencionas, más aún con una historia colectiva de las circunstancias sociales, económicas y políticas de un país. En países en donde las brechas de desigualdad social entre las personas ricas y las personas empobrecidas son amplias, en donde el estado de bienestar no llega de una manera amplia y redistributiva a las poblaciones, es más fácil generar esas identificaciones que con otro tipo de melodramas alejados, no digamos ya en términos del lenguaje, porque pues esto está hablado en español y el lenguaje ahí no es la barrera, es otra cosa, es el momento histórico y cultural por el que atraviesa una nación y las contradicciones que la habitan. Así que lo que nos muestran los productos culturales como las telenovelas es su capacidad de ser leídas y recibidas de acuerdo a factores más allá de simplemente la trama de la historia. Así es, entonces al final las telenovelas unen cuando la geografía, el idioma no puede hacerlo, nos une el contexto, nos une la historia y nos une este punto en el que podemos identificarnos todos en los mismos sentimientos, en las mismas dificultades e incluso en las mismas aspiraciones de ser rico, de ganar la lotería, de tener una herencia, de encontrar el amor de mi vida, de casarme. Entonces, al final, son esas las cosas que nos unen. Y comprender que las telenovelas, gracias a esto, podían tener éxito más allá de sus esferas culturales, aumentó la competencia en la industria. Oye, es usted. Mañana será otra.
pero todas buscan lo mismo, dinero. Las empresas de producción que alguna vez se concentraron en sus mercados nacionales se encontraron compitiendo por una participación en el mercado extranjero. Sin duda, algunos temas tratados en las telenovelas han fracasado fuera de América Latina. Clase 406, por ejemplo, tocó temas como las drogas y la violación que no fueron aceptados en Europa del Este. Te hace falta Jesús. Perdóname, pero te hace falta Jesús aquí. Perdónate. Perdónate tú. Las escenas de sexo candente en algunas novelas despertaron los censores en países más conservadores, obligando a los estudios a producir versiones editadas. En Indonesia sacaron del aire Esmeralda porque un personaje particularmente tortuoso llevaba el nombre de la hija del profeta Mahoma. Perdóneme, doctor, pero me está ofendiendo. Muy chévere. Me quedé pensando en lo que tú mencionas. Los nombres de las personas que son bautizadas apenas una telenovela termina o apenas está en furor. Uno podría hacer incluso un estudio del crecimiento de la popularidad de un nombre en los registros civiles en relación a las producciones audiovisuales de la televisión en un momento. Y eso también nos da de nuevo, como lo decía ahorita, y quiero hacer énfasis en esto, en la relación de que las pantallas de la telenovela se vuelven liminales y se confunde la realidad con la ficción o la ficción con la realidad, y quizás nos recuerdan que en últimas no hay una diferencia, ¿sí? Y que hay algo constitutivo de la sociedad latinoamericana que huye en la telenovela, pero que también la sociedad latinoamericana es la telenovela en sí misma. De hecho, por eso uno de los grandes, digamos, lugares divertidos, pero también problemáticos de la telenovela es la figuración del amor romántico, ¿sí? Y además unidos a otros problemas raciales, que uno, salvo en Brasil y salvo en ciertos casos, porque pues también hay mucho estereotipo de las personas negras, la mayoría de los dramas latinoamericanos en términos del amor están protagonizados por personas blancas, ¿sí? Y eso también figura una idea de la blanquitud en sentido romántico, ¿sí? Son muy pocas, incluso contemporáneamente, las producciones que rompen al menos con la idea racial, así sea para inscribirla en una historia de amor tradicional, y por supuesto casi que son nulas las telenovelas cuyo final no aumenta la idea del amor romántico, ¿sí? Sino que al contrario la refuerza a pesar de un montón de relaciones violentas que ocurren a lo largo de los capítulos, además en personajes sobre todo masculinos que no evolucionan, ¿no? Las mujeres sí están llamadas, pucha, a cambiar de muchas maneras, y por supuesto, como lo decíamos, una de ellas es sin duda estéticamente y hacer parte de a partir de un performance social, pero los hombres no lo están. Y de nuevo, lo interesante de esto es que no habita solamente en el espacio de la telenovela, sino que también hay una pulsión de ello en la vida cotidiana de muchas ciudades y contextos latinoamericanos. Sí, y bueno, aquí quiero conectar un poquito con el episodio de la semana pasada en el que hablamos de la gran renuncia masculina, y pues las telenovelas son como otro ejemplo donde podemos ver cómo el traje del hombre permanece estático, mientras que el de las mujeres es fundamental para representar cuál es su papel en la sociedad y cuál es su historia en ese momento. Como producto cultural, entonces, las telenovelas pueden pensarse como el punto de convergencia de diferentes sensibilidades culturales, un compendio de diferentes estructuras de sentimiento articuladas para crear una poderosa y emotiva representación de la vida. La telenovela encarna y representa una parte sustancial de la tragedia humana, tal como se vive en las sociedades, experimentando múltiples y a menudo contradictorios procesos de modernización, transnacionalización y globalización. Sucesivamente, el melodrama, como tecnología del sentimiento que rige la producción narrativa y estética de las telenovelas, ha dado un tono muy característico de coherencia emocional a las complejas configuraciones culturales que han tenido lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Pero el desafío más serio para el dominio de las telenovelas latinas no es el contenido diluido o adaptado, sino los nuevos jugadores hambrientos que ingresan al mercado.
¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo. Lo local siempre gana. Es un mantra de la industria del entretenimiento y los productores de Europa del Este, Rusia y Asia estaban ansiosos por demostrarlo. Mientras que antes las cadenas extranjeras engullían las telenovelas prefabricadas, ahora muchos fueron abandonando ese modelo de negocio a favor del desarrollo de sus propias producciones locales para la exportación. La red filipina ABS-CBN, por ejemplo, exportó sus propios dramas de estilo telenovela a Camboya, Camerún, Kenia y Malasia en 2004. Las telenovelas taiwanesas, a menudo llamadas chinovelas, han tenido éxito en toda Asia y han sido particularmente populares en los Estados Unidos. Algunas cadenas pequeñas en el este de Europa han optado simplemente por contratar guionistas de América Latina. Voy a necesitar de ti. Alicia Carvajal, quien se desempeñó como guionista y directora de telenovelas durante casi 20 años, quedó anonadada cuando la cadena croata HTV le ofreció trabajo. ¿Por qué yo?, preguntó. Ni siquiera habló croata, pero su éxito con el exitoso programa La Duda convenció a los ejecutivos croatas de que hablaba el idioma internacional de la telenovela. Y así, Carvajal, que todavía vivía en la Ciudad de México, se puso a trabajar en Villa María, un espectáculo que abordaba la caída del comunismo en la ex Yugoslavia. Se emitió simultáneamente en Bosnia, Croacia y Serbia y obtuvo varios premios. En algunos casos, los productores latinoamericanos establecidos participan en coproducciones con estudios locales en un esfuerzo por fomentar las influencias locales sin perder las ganancias por completo. Globo de Brasil, por ejemplo, habría considerado forjar lazos con productores indios, creando la posibilidad de una alianza entre las dos industrias de entretenimiento más grandes del mundo en desarrollo. En otros casos, las productoras externas pagan derechos de licencia por los derechos de un guión. Me quedaré dueña absoluta de todo. Que se puede adaptar a los gustos de la audiencia local. El mega éxito colombiano Betty la Fea, por ejemplo, llamó la atención de Michael Grindon, presidente de Sony Pictures Television International. Convenció al canal indie de Sony para que licenciara el programa y emitiera una versión local. Según Nyai Bhushan, corresponsal indio de Hollywood Reporter, la nueva versión ha generado una bonanza de comercialización y marketing. Sony también se asoció con un estudio ruso para producir Poor Anastasia, basada libremente en Betty la Fea. El surgimiento de Sony como actor en el mundo de las telenovelas anuncia la llegada de los peces gordos de la industria del entretenimiento. El diablo es puerco, no se lo olvide, el diablo es puerco. Y un cambio potencialmente importante de los flujos culturales. Ya no dispuestos a ver a los estudios de producción latinoamericanos cosechar todas las ganancias, los grandes conglomerados han comenzado a producir sus propias telenovelas. ¡Desgraciados! Ya era hora, Carlos Daniel. En 2003, el gigante europeo Fremante Media se asoció con Telemundo, propiedad de NBC, para filmar La Ley del Silencio en Houston. Por el momento, los conglomerados de medios estadounidenses y europeos siguen siendo personajes secundarios. Las novelas de Telemundo, por ejemplo, aún no han desafiado seriamente a las novelas mexicanas que se muestran en Univisión. La reputación de Globo TV como líder mundial en telenovelas de alta calidad no ha disminuido. Pero yo sigo siendo la reina de la manada. Pero la industria está cambiando rápidamente y la entrada de los gigantes de los medios de comunicación del mundo pronto puede poner a prueba la teoría de que el atractivo mundial de las telenovelas se deriva del entorno económico y cultural en el que nacieron. ¿Hay realmente algo único en la experiencia latinoamericana o su éxito puede ser duplicado por los estudios de Hollywood? ¿Mantendrán las cadenas latinoamericanas su imperio ganado con esfuerzo o los parientes ricos del exterior les arrebatarán el éxito?
continuará el tórrido romance entre novelas y checos, filipinos y rusos, o la relación a larga distancia se desmoronará. No se pierdan el final de esta historia, no, es broma. Pero bueno, las telenovelas nos enseñaron y marcaron nuestro juicio respecto a las diferencias coloquiales entre clases sociales, la aspiración constante y fatalista del amor ideal, el advenimiento de la música pop en español y, por supuesto, las numerosas modas que llevaban nuestras heroínas preferidas. Y quise darles una lección final para que sepan quiénes somos y qué armas tenemos para ganar la guerra. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Mil gracias, Edward, por estar con nosotros e iluminarnos con tus aportaciones. A ti muchas gracias, a las personas que nos escucharon, y siempre es importante recordar que las telenovelas no se tratan de un producto estático que simplemente repite, como tú bien lo dijiste, unas fórmulas. ¡Es hora de que tenga un reconocimiento! Sino que también responde a nuevas preguntas y a nuevos retos, no solamente de orden cultural, sino económico, como industria audiovisual cada vez más globalizada. Son múltiples los ejemplos de cómo, por ejemplo, cadenas como Netflix contratan producciones locales en los diferentes contextos de América Latina o incluso del sur global de manera extendida, hibridando algunos elementos de las telenovelas de cada contexto con elementos de las teleseries a la usanza estadounidense. No sé si lo que quieren es educar en esa sensibilidad de la teleserie gringa o de la serie gringa a los públicos latinoamericanos, o por el contrario, llevar también esa sensibilidad latinoamericana a los mercados globales angloparlantes o de otras lenguas. Me parece interesante pensar en ello porque entonces nos volvería a hacer revisar no solamente las estéticas, la moda, el cuerpo y los conflictos socioculturales de las telenovelas históricas, digamos, del siglo XX y las primeras décadas, la primera década del siglo XXI, sino pensar también cómo se actualizan en clave de un mundo cada vez más conectado, no solamente ya en esta idea de que el Internet nos conecta, sino de manera material, cómo esa conectividad lo que hace también es transformar las narrativas y los relatos, porque tampoco somos la misma Latinoamérica de las telenovelas del siglo XX. Las sociedades también han migrado sus problemas culturales. Hoy podemos también ver telenovelas o teleseries que poco a poco tocan nuevos problemas o nuevos problemas no, sino más bien que visibilizan problemas o aspectos de la vida social ampliamente presentes, como la vida de las personas LGBTIQ+, llevan a la pantalla no solamente la vida, sino actores y actrices, sobre todo actrices, mujeres trans, y así entonces también permiten entender nuevos problemas de la televisión, a veces en viejos formatos, pero también esto con nuevas preguntas de orden estético. Siento entonces que, por último, quiero como hacer el llamado de atención que a veces también vale la pena valorar las telenovelas simplemente por el puro entretenimiento y por los ratos de ocio, esparcimiento lúdico, risas nerviosas y ejemplos de contradicción social que habitan en ellas, porque las telenovelas incluso siguen vivas en los memes, en TikToks, en audios, en challenge, en reels. Hay muchas maneras en las que ese contenido se actualiza porque hay algo vital en ellas, y es esa pulsión y esa opción por el humor y la frescura. Así es, y también están presentes en muchas frases icónicas, algunas las hemos puesto aquí, pero incluso si no has visto la novela, hay frases que tú sabes que viene de una novela, o si ves un meme, si ves un meme de Marimar con Itatí Cantoral, no has visto la novela, pero o sea, conoces perfecto esa escena. Entonces, al final creo que forman parte de nuestra historia, y creo que, bueno, espero que con este episodio haya cambiado un poquito la perspectiva o pues el juicio que tal vez, porque yo personalmente sí lo tenía hacia las novelas y ahora ya, o sea, realmente las valoro. Y bueno, si les gustó el episodio y quieren ver todas las referencias a novelas, así como la bibliografía, pueden acceder a él y convertirse en patrocinadores de este proyecto a través de nuestra página de Patreon. Les dejamos el link aquí y en nuestro Instagram, Historia y Moda _,
Por supuesto, los invitamos a seguir a Edward en @elpintordelavida_moderna para que conozcan su libro, su trayectoria y estén siempre al tanto de temas latinos, de estudios de moda, cultura y estéticas. Los esperamos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Los esperamos la próxima semana con un poquito más de drama, historias de identidad y por supuesto, moda. Chao. Chao.